Si hubiese estado vigente esta ley hace 20 años, no se hubiese podido participar desde las ONGs, no se hubiese podido promover los juicios contra Fujimori, contra Montesinos, contra el Grupo Colina, sobre las esterilizaciones forzadas. Bienvenido. Gracias, Nicolás. ¿Qué serán? ¿Unas 80? 80 aproximadamente, sí. 80 ONGs, como se les dice, ¿no es cierto? Organizaciones no gubernamentales. Ajá, efectivamente. Sí. Ahora, yo creo que hay que empezar a explicar. La ley que se está aprobando es la ley que modifica el régimen de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que es la agencia que supervisa, controla, incluso autoriza, ¿no es cierto?, el funcionamiento de ONGs. En realidad, las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional teóricamente son y deberían ser mucho más amplias. Lo que le corresponde a esta agencia es promover, captar recursos de la cooperación internacional y canalizarlos a distintos actores de la sociedad peruana y del Estado peruano. De hecho, en la práctica se la ha identificado más últimamente con la función de registrar, vigilar, controlar incluso el mundo específico de las ONGs, pero esto es parte de lo que debería ser su mandato, efectivamente, ¿no? Ahora, acá hay un trasfondo político, evidentemente, ¿no? Es decir, se asocia a lo que los sectores conservadores denominan el mundo caviar y el uso de las ONGs para poco menos que conspirar contra el Estado peruano, ¿no? Efectivamente, ahí hay una visión obviamente distorsionada, falsa, malintencionada, porque el mundo de las organizaciones no gubernamentales es mucho más amplio. En términos, no hay un registro exacto porque no es obligatorio hasta hoy que estén registradas en APSI o en alguna otra instancia, pero se calcula que son más de 1.500, 1.800 las organizaciones con esta característica que existen en el Perú y que cubren todo el espectro ideológico, religioso, eclesial, etcétera, ¿no? Tan ONG es a pro del IDL como lo es el Instituto de Libertad y Democracia de Hernando de Soto, por ejemplo, ¿no? O como son varias de estas organizaciones que promueven agendas tipo con mis hijos no te metas, etcétera, ¿no? Que son también instancias que son organizaciones de sociedad civil que reciben cooperación internacional. Pero los reflectores los han puesto determinados sectores ultraconservadores de la sociedad peruana en las organizaciones de la sociedad civil que tienen una postura crítica frente a diversos aspectos de las relaciones de poder en el país, de los temas medioambientales, de las relaciones de género y de las relaciones laborales en el Perú. Claro, ahora, lo que se dice es que supuestamente las ONG reciben muchísimo dinero del exterior y que no hay ninguna supervisión ni sobre el origen ni sobre el uso de esos fondos. Eso es absolutamente falso. En primer lugar, el monto que reciben, que llega a las organizaciones no gubernamentales, representa no más de 1/3 de toda la cooperación internacional que llega al Perú y cubre una agenda tremendamente amplia. De hecho, eso está en los informes anuales de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. La mayor parte de esos fondos van a actividades de tipo claramente humanitario, ¿no? Que tienen que ver con alimentación, que tienen que ver con cuidado de infancia abandonada, ¿no? Y en segundo lugar van las que van a los temas medioambientales y a los temas productivos. Esas son las que tienen mayor peso. Y por otro lado, los niveles de controles han sido y son muy estrictos. En primer lugar, por los propios donantes. Ningún donante, sea un donante institucional como la Agencia de Cooperación de la Unión Europea o lo que USAID hasta el momento en el que estuvo funcionando efectivamente, entregan la plata para que cada uno haga con ella lo que les dé la gana, ¿no? Los niveles de control, de informes son muy estrictos, se producen auditorías externas con mucha frecuencia y por otro lado las propias ONGs internacionales más conocidas, como Save the Children, Oxfam, también tienen sistemas de control muy estrictos porque ellos tienen que dar cuenta a sus sociedades, tienen que dar cuenta a sus estados de en qué se canalizan estos fondos. Entonces, esa es... No, pero además las ONGs están obligadas a reportar, ¿no es cierto? Efectivamente. No están fuera de la ley, no son organizaciones informales, ¿no? Para nada, efectivamente. Las ONGs que estamos, lo digo en primera persona, porque APRODE está inscrita en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, reportamos anualmente en términos globales y en términos de cada uno de los proyectos que ejecutamos, y hay supervisión de APSI. De hecho, y con mucha intensidad en los últimos años, APSI desarrolla procesos de supervisión específico sobre tal o cual proyecto que obligan a que la ONG en cuestión presente al detalle en qué se ha ejecutado
los gastos del proyecto que está siendo investigado por APSI, ¿no? Eso es Ahora, muy por estricto. eso, a mí lo que me ha llamado la atención de lo que he podido revisar de la ley es que es como reiterativa, ¿no? Porque dice, tiene que haber control, pero si el control existe, tiene que haber reporte de gastos, pero si se reportan los gastos, o sea, es como, digamos, se inventa una realidad y se pretende legislar sobre una realidad que ya está legislada. O sea, Efectivamente, ¿no? o sea, lo que se presenta como la intención de la ley es reiterativo. El contenido de la ley no es reiterativo. Y hay asuntos ahí sumamente graves que son claramente violatorios de derechos básicos de los ciudadanos, las ciudadanas y de las organizaciones de sociedad civil. Y quiero mencionar en particular dos, y quiero leer en ese sentido textualmente lo que está en uno de los artículos, ¿no? Como una de las funciones que se atribuye a partir de este momento a APSI, que es la función no solo ya de recibir informes, sino de autorizar previamente los programas, los proyectos y las actividades que la organización va a desarrollar en el año subsiguiente. Esto es absolutamente imposible que lo APSI lo haga con todo el universo de las organizaciones no gubernamentales existentes en el país. Es obvio que la intención es focalizar esa función de autorización previa sobre un núcleo, no una lista corta de ONGs que son las consideradas por el Estado, por el gobierno y por algunos intereses privados como las que lesionan sus planes, sus intereses y sus objetivos. Y el otro asunto, mucho más grave todavía que ese, es la prohibición explícita que hay de destinar recursos para cualquier función que sea de defender personas que han sido violadas en sus derechos por parte de agentes del Estado. Claro, lo que dice literalmente, porque define infracciones graves por parte de las ONGs, ¿no? Sí. Y lo que dice es esto. Dice, entre otros, constituye un uso indebido de los fondos, utilizar los citados recursos para asesorar, asistir o financiar de cualquier forma o modalidad acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano. Es decir, no hablemos de derechos humanos, hablemos de derechos laborales. Sí. Cuando se violan derechos laborales y se agotan las instancias nacionales, existe la Organización Internacional del Trabajo. Y tú puedes ir a la Organización Internacional del Trabajo a reclamar que el Estado peruano no está respetando tus derechos, además, utilizando mecanismos que el Estado peruano reconoce como legítimos. ¿No es cierto? Reconoce digamos, la capacidad de decisión de la Organización Internacional de Trabajo sobre estos litigios. Y también, para poner otro ejemplo distante, digamos, de los casos más duros de derechos humanos, los reclamos que se han hecho y con éxito ante mecanismos internacionales de comercio, ¿no? Los sindicatos peruanos en varias ocasiones han recurrido a cláusulas de los tratados de comercio que legislan en función de que el país solo puede acceder a ese mecanismo si es que respeta determinados derechos laborales o determinados derechos ambientales. Asesorar ese tipo de demandas está prohibido. Estaría fuera de la ley. Fuera de la ley, ¿no? O sea, un litigio de una comunidad nativa porque se está violando, ¿no es cierto?, el medio ambiente de una comunidad campesina, ¿no? Así es. Y que el Estado peruano está involucrado. Entonces haces una demanda internacional. Yo insisto, en organismos cuya autoridad y legitimidad del Estado peruano reconoce. Efectivamente. No, porque no es que te vas ¿no es cierto? Al alba. A instancias, claro, a instancias desconocidas. Ahora, obviamente que la puntería acá va a temas más bien más duros. de derechos humanos. Por supuesto ¿no es que sí, por supuesto que sí, porque para ponerlo con un ejemplo muy concreto, si hubiese estado vigente esta ley hace 20 años, no se hubiese podido participar desde las ONGs, no se hubiese podido promover los juicios contra Fujimori, contra Montesinos, contra el Grupo Colina, sobre las esterilizaciones forzadas, porque todos esos han sido procesos en los cuales las organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas y otras más han jugado un rol de asesoría. Voy a dar un caso extremo, es decir, cuando tú vas, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que estás haciendo es acusar al Estado peruano de haber violado tus derechos. Y voy a poner un caso que no sé si a Marieta le va a gustar, ¿no? Porque ella tiene su punto de vista político muy definido. Pero el general Rivero Lazo, yo estoy convencido, con todas las diferencias que he podido tener con Fujimori y todo lo demás, de que lo que ha pasado con él ha sido un abuso. Ha sido un abuso.
y ha tenido que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la familia de Rivero Lazo con esto no tendría derecho a recurrir a la Corte para que se corrija la barbaridad que la justicia está haciendo con su padre. Con esto no tendría derecho a apelar a una organización no gubernamental de cualquier índole para que lo asesore. Ahora, la diferencia en el caso que tú mencionas y los nuestros es que el general Rivero Lazo tiene una asesoría legal financiada por el Estado peruano, porque el Estado peruano financia abogados privados para todos los operadores del Estado que han sido acusados de uno u otro tipo de violación. Y digamos que es entendible, el Estado está defendiendo a sus operadores frente a las demandas. Los demandantes, que suelen ser personas vulnerables, que suelen ser comunidades campesinas, que suelen ser personas quechohablantes, etcétera, lo único que les quedaría es recibir la asesoría de parte de los abogados de oficio. Perderían automáticamente cualquier posibilidad de recurrir a una asesoría especializada, profesional, comprometida con sus casos, en una situación de inequidad jurídica pues espectacular, ¿no es cierto? Mientras que el acusado tiene de su lado a un estudio muy importante de Lima, como de hecho sucede hoy. Y yo te invito a que ustedes como periodistas investiguen quién está defendiendo a quién dentro de los casos que están en curso en este momento en el país sobre temas de derechos humanos. Tenemos que terminar, Eduardo, pero esto ya es ley, ¿no es cierto? Esto es ley, esto ha sido promulgado ayer, además y la puntería está clara, yo creo, clara, ¿no? La puntería es el IDL, la puntería es APRODE, la puntería son los organismos fundamentalmente ocupados de derechos humanos, y no se dan cuenta que con esto están afectando muchísimo más gente, ¿no es cierto? Están afectando muchísimo más gente y están poniendo al país en una situación de paria internacional que comparte pues con muy pocos estados en el mundo, ¿no es cierto? Porque quitarle a los organismos de derechos humanos la posibilidad de asesorar, acompañar casos de demanda de violación de derechos frente a los estados, que es casi lo esencial de la función de los organismos de derechos humanos durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, es simplemente sacarlos del escenario, y creo que eso ha sucedido ya en algunos países y supongo que en general, ponernos ahí es ponernos en una situación de parias internacionales que va a tener consecuencias políticas, diplomáticas y probablemente incluso económicas para el país. No, por supuesto, porque si queremos entrar a ser parte de los países del primer mundo, uno de los requisitos es precisamente el reconocimiento de las instancias internacionales y de la existencia de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Ahí donde el Estado falla.